Sarah Jennings se quedó sola frente al altar, mientras todos sus invitados desaparecían, dejándola enfrentarse a la traición en el día que debía ser el más feliz de su vida. Jake Holtz, el hombre en quien confiaba su corazón desde la infancia, parecía haberla abandonado sin explicación, y su ausencia parecía un acto imperdonable de descuido y culpa. Pero justo cuando todo parecía perdido, un inesperado accidente y un retorno apresurado cambiaron el destino, trayendo consigo una oportunidad para redimir el amor. Y solo escuchen cómo este giro sorprendente transformó la soledad en triunfo, y cómo la justicia del amor, al final, logró prevalecer. Sarah Jennings estaba de pie frente al altar en la pequeña iglesia de madera que se alzaba en medio del polvoriento pueblo de Texas. La luz del sol se filtraba por los vitrales, dibujando patrones irregulares sobre el suelo de madera, mientras el aire olía a flores marchitas y a incienso antiguo. Su vestido blanco brillaba con la fragilidad de un sueño hecho realidad, pero en el fondo, un latido irregular marcaba su ansiedad. Su corazón golpeaba contra el pecho con fuerza, como si intentara escapar, presagio silencioso de lo que estaba por ocurrir. Hoy, pensaba Sarah, finalmente uniría su vida a la de Jake Holtz, su amor de la infancia, aquel que había compartido con ella risas en los campos dorados y secretos bajo los árboles del viejo rancho. Habían crecido juntos, habían soñado juntos, y todo parecía preparado para ese momento perfecto, donde cada detalle, el altar, las flores, los invitados, debía ser testigo de su felicidad. Pero cuando las enormes puertas de roble de la iglesia se abrieron, el tiempo pareció detenerse. No había nadie, ni sus padres, ni sus amigos, ni los vecinos que siempre habían estado presentes en cada celebración. Solo un vacío silencioso que parecía absorber hasta el más leve sonido de su respiración. El impacto fue inmediato. Un escalofrío recorrió su espalda y sus piernas temblaron al sentir que toda la seguridad que había construido en torno a aquel día se desmoronaba. La ira surgió como un fuego inesperado, una llama que devoraba la calma que había intentado mantener. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo alguien que decía amarla podía permitir que ella estuviera sola en el momento más importante de su vida? Cada recuerdo de promesas compartidas y susurros en la oscuridad se convirtió en una daga invisible que atravesaba su corazón. Los minutos se hicieron eternos. Sarah se mantuvo firme, tratando de respirar con control, mientras su mirada recorría los bancos vacíos, buscando alguna señal, algún rostro conocido que justificara la ausencia de todos. Pero no había nada, solo el eco de sus propios pasos y el murmullo lejano del viento moviendo las cortinas. Cada segundo de espera aumentaba la intensidad de su ira y el dolor que la acompañaba. Sentía que su confianza se desmoronaba y que todo lo que había amado estaba traicionado. La injusticia de la situación no solo le arrancaba la alegría de ese día, sino también la sensación de seguridad en su relación. Sus manos se apretaron alrededor del ramo de flores con tanta fuerza que los dedos empezaron a palidecer. Y por un instante, Sarah tuvo la sensación de que todo su mundo se había vuelto extraño e inhóspito. Sus emociones oscilaban entre la incredulidad y el fuego de la furia. Cada fibra de su ser le gritaba que algo estaba mal, que debía haber una explicación, pero al mismo tiempo un miedo silencioso le susurraba que quizás no la habría. La iglesia, que debía ser un santuario de amor y alegría, se transformó en un escenario de traición y soledad. Y Sarah, en medio de aquel vacío, entendió que su vida estaba a punto de enfrentarse a un desafío que nunca había imaginado.
La ira no era solo por la ausencia de los demás, era por el sentimiento de que todo su amor, toda su entrega y confianza habían sido recibidos con indiferencia. Era un fuego que quemaba su orgullo y su corazón al mismo tiempo, y que anunciaba que la historia que había esperado toda su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. En ese instante, mientras el sol caía sobre los vitrales y dibujaba luces sobre su vestido blanco, Sara supo que nada sería igual después de este momento. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Sara sin que ella pudiera detenerlas. Cada gota parecía pesar como un recuerdo de todo lo que había esperado y que ahora se desvanecía en la nada. La iglesia, que minutos antes parecía un lugar sagrado de promesas y amor, ahora resonaba con un silencio opresivo, amplificando cada latido de su corazón herido. Se sentía atrapada en un espacio que debería haber sido de felicidad, pero que se había convertido en un escenario de vacío y abandono. Fue entonces cuando escuchó un suave susurro detrás de ella. La voz era delicada, casi tímida, pero llevaba una sinceridad inesperada que cortó a través del dolor que la envolvía. Sara giró la cabeza con lentitud y vio a una niña pequeña, con trenzas doradas que caían sobre sus hombros, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. La niña la miraba con ojos grandes y brillantes, llenos de curiosidad y asombro. ¿Eres un ángel?, preguntó con una voz que parecía emerger de un mundo que aún no conocía las decepciones de la vida. La pregunta hizo que Sara se detuviera por un momento. La simple inocencia de aquel comentario, la pureza de una mente que no entendía traiciones ni desilusiones, provocó en ella un dolor aún más profundo. Sintió la soledad de su corazón, esa sensación de abandono que parecía haberse incrustado en cada fibra de su ser. Pero junto con la tristeza también surgió una claridad dolorosa. La vida no siempre es justa, y la injusticia no discrimina. Golpea a todos, incluso a aquellos que aman con todo su ser. Sara se inclinó ligeramente hacia la niña, intentando reunir las palabras que pudieran expresar algo más que lágrimas. Quería explicarle que la realidad no siempre es amable, que incluso los corazones más puros pueden enfrentarse a la traición y la decepción. Pero las palabras se atoraban en su garganta, reemplazadas por un nudo de emociones que parecía imposible de deshacer. Su mente daba vueltas, repasando cada momento de su relación con Jake, preguntándose cómo la confianza y el amor podían desmoronarse en un instante, dejándola expuesta, vulnerable y sola. El silencio volvió a envolver la iglesia, interrumpido solo por el sonido de su respiración y el leve crujido de los bancos de madera bajo sus pies. Sara sintió que el mundo entero se había reducido a ese pequeño espacio entre ella y la niña, donde la inocencia de una pregunta sencilla y pura había provocado una catarsis inesperada. Cada lágrima que caía era un recordatorio de lo frágil que podía ser la felicidad y de cómo, a veces, incluso los sueños más esperados pueden romperse en pedazos. Pero en medio de ese dolor abrumador, hubo un instante de introspección silenciosa. Sara comprendió que sentir esta pena, permitir que la emoción la atravesara, era también una forma de enfrentar la realidad y de preparar su corazón para lo que vendría. La vida podía ser injusta, pero la fuerza de una persona no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la capacidad de enfrentar ese dolor y seguir adelante. La mirada de la niña, llena de asombro y ternura, parecía ofrecerle una chispa de consuelo, un recordatorio de que, aunque la soledad doliera, aún existía la posibilidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros.
Sara cerró los ojos por un instante, dejando que las lágrimas se mezclaran con la comprensión de su vulnerabilidad. Era un dolor profundo, pero también un recordatorio de que cada emoción, por intensa que fuera, era parte de la fuerza que la mantendría de pie frente a cualquier adversidad. Sara estaba a punto de girar sobre sus talones y abandonar la iglesia, cada paso más pesado que el anterior, cuando un sonido distante cortó la quietud. El resonar de cascos de caballo sobre la tierra seca se aproximaba rápidamente, un eco firme que parecía traer consigo un mensaje de cambio. Por un instante, Sara se quedó inmóvil, confundida. La emoción que había sentido durante horas, ira, dolor, desesperación, se mezclaba con un destello de curiosidad, una chispa que no sabía cómo interpretar. Los cascos resonaron más cerca, y de repente, la puerta de la iglesia se abrió de par en par. Allí estaba él, Jake Holtz, con el rostro marcado por la tensión, el sudor perlándole la frente y los ojos llenos de disculpas que no necesitaban palabras. Su respiración era profunda y agitada, pero lo que más llamó la atención de Sara fue la mirada. Desesperación sincera, un reconocimiento de la gravedad de su ausencia y de todo el dolor que ella había sentido. Jake avanzó hacia ella con pasos apresurados, explicando entre jadeos que había intentado prevenir un accidente con un camión que transportaba a su familia. La situación había sido inesperada, fuera de su control, pero su prioridad había sido proteger a los suyos, y en el proceso había perdido la puntualidad en el momento más importante de su vida. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de sinceridad y de un arrepentimiento que no necesitaba excusas, sino comprensión. Sara lo miraba, aún con el corazón acelerado, y por un instante todo el rencor que la había consumido comenzó a transformarse en algo diferente. La ira que parecía haberla definido durante horas empezó a disolverse lentamente, dando paso a una sensación cálida y frágil. Esperanza. Esperanza de que, incluso cuando todo parece perdido, las circunstancias pueden dar un giro inesperado. Que el amor, el verdadero amor, no desaparece por el caos, sino que encuentra su camino incluso entre las grietas de la adversidad. Las lágrimas que habían sido de dolor comenzaron a mezclarse con lágrimas de alivio. Sara sintió que su pecho, antes oprimido por la traición y el abandono, ahora se abría ligeramente, dejando entrar una luz que había olvidado que existía. Cada detalle del momento parecía cobrar un significado especial. La madera vieja de la iglesia, el olor del incienso, la luz que entraba por los vitrales, el sonido distante de los cascos que había anunciado la llegada de Jake. Todo se combinaba para recordarle que, aunque la vida puede ser injusta, también tiene la capacidad de sorprender con actos de bondad y amor que restauran la fe. Jake se detuvo frente a ella, extendiendo la mano con un gesto de vulnerabilidad y confianza. Sara la tomó, sintiendo cómo la tensión de las horas anteriores se diluía lentamente. La conexión entre ambos, tejida a lo largo de años de recuerdos compartidos, se reactivó de manera intensa, recordándole que su vínculo era más fuerte que cualquier obstáculo inesperado. En ese instante, Sara comprendió que la esperanza no siempre llega en silencio, ni de manera inmediata. A veces se presenta con ruido de cascos, con prisas y disculpas sinceras, pero siempre con la capacidad de transformar la desesperación en fe. Su corazón, antes encadenado al dolor, ahora latía con una nueva fuerza, preparado para abrazar el amor que había esperado pacientemente. La iglesia, testigo silencioso de su sufrimiento,
se convirtió en escenario de una segunda oportunidad, un lugar donde la esperanza reemplazaba la ira y abría el camino hacia lo que estaba por venir. Sara no dudó ni un segundo. Sus pasos se aceleraron, impulsados por una mezcla de alivio, emoción y un anhelo profundo que había permanecido dormido durante horas de incertidumbre. Cada fibra de su ser parecía gritar mientras corría hacia Jake, quien la esperaba con los brazos abiertos, con los ojos cargados de arrepentimiento y amor. Al encontrarse, se tomaron de las manos con fuerza, como si aquel gesto pudiera reparar todo lo que la distancia y los malentendidos habían intentado romper. Sus lágrimas se mezclaban, gotas de alegría con un sabor amargo, recordándole que incluso la felicidad más intensa a veces lleva consigo vestigios del dolor superado. La pequeña Lila, testigo silenciosa de la escena, sonrió ampliamente, con sus trenzas moviéndose al compás de su risa ligera. «Realmente eres un ángel», dijo con la sinceridad que solo un niño puede ofrecer. Esas palabras, simples pero cargadas de un significado inesperado, resonaron en el corazón de Sara. Más allá de los títulos o las ceremonias, comprendió que el verdadero milagro no estaba en la perfección de la boda ni en la puntualidad de los invitados, sino en la fe mutua, en la capacidad de confiar y perdonar, incluso cuando el destino parecía jugar en contra. El ambiente de la iglesia, que durante horas había estado envuelto en silencio y tensión, comenzó a transformarse. Primero fueron suspiros de alivio, luego sonrisas tímidas, y finalmente risas y murmullos de alegría. Cada rostro, aunque pequeño en número, irradiaba una calidez que llenaba el espacio. Los rayos del sol que entraban por los vitrales parecían brillar con más intensidad, iluminando el altar y reflejando el renacimiento de la esperanza en los ojos de Sara y Jake. El contraste entre la soledad de hace un momento y la conexión que ahora compartían era palpable. La iglesia se convirtió en un refugio de emociones auténticas, un escenario donde el amor vencía a la adversidad. Sara, aún sosteniendo las manos de Jake, respiró hondo y sintió cómo la tensión acumulada durante horas se liberaba lentamente. Entendió que la fuerza no residía en nunca caer, sino en levantarse, en extender la mano y confiar nuevamente. La experiencia había dejado cicatrices, pero también había revelado su capacidad de resiliencia y su determinación para enfrentar cualquier desafío junto a la persona que amaba. El pequeño pueblo de Texas, que durante generaciones había sido testigo de historias sencillas y momentos de comunidad, ahora presenciaba una victoria silenciosa pero profunda. La justicia del amor, la fuerza de la confianza y la belleza de la reconciliación triunfaban sobre el azar y la incertidumbre. La vida había puesto obstáculos, pero al final, la conexión humana, el compromiso y la empatía demostraron ser más fuertes que cualquier adversidad. Mientras las risas y lágrimas continuaban llenando la iglesia, Sara miró a Jake con una claridad renovada. Supo que no importaban los imprevistos, las pruebas ni los momentos de desilusión. Su amor, cimentado en años de recuerdos y respeto mutuo, había salido victorioso. Y en ese instante, con Lila observando y la luz del sol abrazando el lugar, Sara comprendió que cada desafío superado fortalecía su vínculo y su espíritu, dejando una enseñanza clara. La verdadera fuerza reside en el amor compartido y en la capacidad de creer en él, incluso cuando todo parece perdido.